Bien, entonces, por acá que se me hizo inglés, bien. De inglés también nos corresponden 2 temas, trataremos de combinarlos en lo que más sea posible para la parte de la actividad. Entonces, uno de los temas que nos corresponde para el día de hoy es el verbo to be. Entonces, verbo to be es algo que es bastante básico en la parte de formación de oraciones dentro del idioma inglés. El verbo to be ustedes lo ven desde el grado, desde primaria, desde primero, segundo de primaria, lo ven toda la vida hasta que llegan a 11. Y hay muchas personas que aún no entienden cómo se trabaja este verbo to be. Entonces, atentos, muy atentos a la parte de explicación de cómo se forman estas oraciones. Para iniciar, el verbo to be tiene una importancia especial en inglés. Es el verbo ser o estar. Y dependiendo del sentido de la frase, deduciremos cuál de los dos significados es, si es ser o es estar. Eso depende de qué nos esté diciendo la oración. Entonces, el verbo to be, debemos recordar que únicamente se trata de las palabras am, is y are. Esto es el verbo to be. Cuando nosotros juntamos el verbo to be junto con un pronombre personal, es cuando obtenemos ese I am, he is, she is, it is, they are, we are y you are. Entonces, pilas que tenemos que hacer una distinción súper grande acá. Voy a meterlo acá en una tablita chiquita para que ustedes se den cuenta. No es lo mismo un pronombre personal y no es necesario que cuando tenemos o usamos un pronombre personal, obligatoriamente se deba usar un verb to be y en el sentido contrario. ¿Qué quiere decir eso? Estos son los pronombres personales. Esperen que se me trabó el documento acá. Acá. Estos son pronombres personales. Personal pronouns. Y aquí vamos a tener verb to be. Entonces, los pronombres personales, ¿me ayudan por favor a recordarlos? ¿Cuáles son? Que fue el primer tema que vimos el periodo pasado. ¿Cuáles eran los pronombres personales? Bien, I, tenemos he, tenemos she, tenemos it, tenemos we, tenemos you, gracias Juan David, y tenemos they. Muy bien, estos son nuestros pronombres personales. Estos que tenemos acá. Ahora, verbo to be, recordemos que solo tenemos el am, el is, y el are. ¿Qué I am? Cuando utilizamos el verbo to be junto con el pronombre personal, utilizamos I con am. Entonces nos quedará siempre que utilicemos el pronombre personal y el verbo to be am con I. Que si vamos a utilizar he, she o it, los tres van a ir con is. Entonces, por acá lo ponemos, por acá lo volvemos a poner. Y el resto de pronombres personales irán con are. Entonces,
cuando trabajemos we será con are, cuando trabajemos you será con are y cuando trabajemos they será también con are. Entonces, esta es la manera en cómo se empareja. Pero, ¿qué pasa? Que no siempre que yo utilice un pronombre personal, es decir, no siempre que en una oración aparezca un pronombre personal, es necesario o obligatorio que aparezca el verbo to be. No tienen que estar siempre unidos estos dos. El pronombre personal puede trabajar con cualquier otro verbo totalmente diferente al to be. Entonces, no siempre va a estar atado. Pero sí hay un tiempo gramatical específico que se forma, que es el presente con verbo to be, que se forma utilizando estos dos unidos. Perdón. Que se utiliza formando estos dos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Con qué va emparejado? ¿Con qué verbo to be va emparejado el pronombre personal? Es lo primero que debemos aprender. El significado, ya dijimos que iba a ser ser o estar. Entonces, yo soy o yo estoy, él es o él está, ella es o ella está, esto es o esto está, nosotros somos o estamos, tú estás o eres, y ellos están o ellos son. Esos serían los significados en español. Ahora, para formar oraciones, debemos tener en cuenta que siempre va a existir un orden en inglés para las oraciones. Si nosotros no cumplimos con este orden, no se puede formar la oración. No es como en español, que nosotros por lo general podemos cambiar o variar el orden de una oración e igual nos hacemos entender y está bien dicho. En inglés hay una única estructura. Esto es como si ustedes estuvieran reemplazando en una formulita matemática los diferentes términos. Entonces, en una oración en inglés, siempre debemos encabezar la oración o iniciarla con quien realiza la acción. Entonces, siempre va a ir el pronombre personal o el nombre de la persona que realiza la acción. Siempre va a estar en el lugar número 1 cuando hablamos de oraciones afirmativas y negativas. Solo para afirmativas y negativas. Para las preguntas se utiliza de otra manera la estructura. Entonces, va a ir en otro orden. Entonces, primero siempre quién realiza la acción. Después de que vemos quién realiza la acción, va a ir el verbo to be, en este caso. Entonces, el verbo to be, como es am, is o are, pues va a depender del pronombre personal que se esté utilizando. O de identificar el pronombre personal, más bien. Porque a mí no me pueden dar el pronombre personal, pero me dicen my family and I. Y cuando yo digo mi familia y yo, eso se convierte en ¿qué pronombre personal, chicos? Mi familia y yo. Recordemos que de esto ya hicimos un ejercicio a principio de semestre. ¿En ellos? O sea que no me incluye a mí. ¿Son ellos allá aparte? En we, muy bien. Pilas. Esa es la confusión con el they y con el we. Cuando me incluyo yo en la oración, quiere decir que somos nosotros, we. Y si no estoy incluido en el parche, pues quiere decir que son ellos. Entonces, en este caso dice mi familia y yo. Quiere decir que será con we. Por eso se utiliza el verbo to be, are. Y después de eso ya irá el complemento. Entonces, my family and I are very close. Que sería lo mismo si yo digo we are very close. Nosotros somos muy unidos. Mi familia y yo somos muy unidos o nosotros somos muy unidos. Aquí otro ejemplo con tercera persona que es he, she o it. Camila is on the office right now, perdón. Carmila, aquí le coloqué Carmila, no Camila. Camila is in the office right now. Camila es ella, muy bien. Utilizamos el is porque el is es el que acompaña a ese pronombre personal específicamente, a she. Recuerden que he,
she and it es algo que se conoce como tercera persona. Tercera persona y es bastante importante distinguirlo en el inglés. Entonces, si ustedes se dan cuenta, sigo exactamente pronombre personal o quién hace la acción. Tengo acá el verbo to be que va de acuerdo a quién hace la acción. Y tengo el complemento de mi oración. Entonces, lo mismo. ¿Quién hace la acción? El verbo to be y el complemento de mi oración. Camila is on the office right now. Camila se encuentra en la oficina en este momento. Ahora, para las negativas. Ya tenemos la estructura y funciona muy similar para las negativas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que tenemos que agregar de algún modo el not. Ese not que nos va a permitir hacer la negación en nuestra oración. Entonces, seguimos exactamente la misma estructura, miren. ¿Quién hace la acción? El verbo to be, pero esta vez con negativo y el complemento. Entonces, en inglés nosotros podemos expresar la negación siempre uniendo la palabra not, esta palabra not, siempre la vamos a unir al auxiliar que estemos trabajando. En este caso, pues nuestro auxiliar es el mismo verbo to be, entonces no hay ningún complique. Pero por lo general, lo que se hace es unir esas dos palabras en una, el verbo to be o auxiliar con la palabra not. Cuando nosotros hacemos esa unión, sale algo que se llama contracción. Cuando nosotros hacemos contracciones o tenemos contracciones es porque unimos dos palabras en una sola. En este caso, si nosotros unimos el verbo to be is con el not, nos quedará como isn't. Si unimos el are con el not, nos quedará como aren't. Y si unimos el am con el not, no se puede hacer, porque ese es el único que no se puede unir. Ese es el único que debemos tener así separaditos. Por eso no tiene ninguna forma de contracción. Pero aren't y isn't sí son contracciones. Y normalmente se utilizan bastante. Es más común utilizar en inglés isn't o aren't que utilizar is not o are not. Entonces, de cualquiera de las dos formas se puede escribir y está bien hecho, pero normalmente se utiliza más el isn't o el aren't. Entonces, ¿sí es claro más o menos hasta este punto cómo funciona la estructura, chicos? ¿O no? Bien, pilas porque esto es desde esta parte de acá, si ustedes empiezan a manejar bien esta parte del verbo to be, más adelante cuando estén viendo otros tiempos gramaticales diferentes, va a ser exactamente lo mismo, solo que van a cambiar el auxiliar y el verbo, la forma de conjugación del verbo. Pero si ustedes se aprenden este orden de oración y tienen en cuenta siempre revisarlo, mejor dicho, en inglés les va a ir súper bien. Esto es básico, pero es lo principal, es como la base de toda la construcción de oraciones. Entonces, pronombre personal, verbo to be en negativo y el complemento. Y sigue exactamente la misma estructura de acá. ¿Vean? Lo único es que aquí agregamos el not. Entonces, the house isn't far from here. La casa no está lejos de aquí. The house, como the house es it, lo pasamos a it porque it es el pronombre personal que utilizamos para nombrar todo lo que no sea personas. Entonces, por eso es it. Y por eso va acompañado con is o con isn't. They aren't at home in this moment. Ellos no están en casa en este momento. Entonces, si vemos, hasta el momento compartimos prácticamente la misma estructura. Diferencia, aquí tenemos el negativo que unir con el not. Ahora vamos a ver cómo formamos las preguntas. Entonces, para las
Para la parte interrogativa o las preguntas, tenemos que hacer un cambio a esa estructura. Aquí sí tenemos que mover el orden de la estructura. Entonces, lo que se mueve o lo que cambia son los dos primeros elementos. Decíamos acá que lo primero que iba, decíamos en afirmativo y negativo, que nuestra oración tenía que iniciar con quién hace la acción. Y luego iba el verbo to be. En este caso se invierte el orden de esos dos elementos. Primero irá el verbo to be y luego en el segundo puesto irá el pronombre personal o quien hace la acción. Y a lo último, no se nos puede olvidar el question mark, que es el signo de pregunta que cierra. Recuerden que en inglés únicamente cierran signos de pregunta, más no los abren, mientras que en español sí se abren y se cierran los signos de pregunta. Entonces, si seguimos la estructura, are you, are, que es nuestro auxiliar, nuestro verbo to be, el you, que es quien hace la acción, y nuestro complemento. Are you all right? ¿Estás bien? Is the dog fat? ¿Es el perro gordo? Am I at school right now? ¿Me encuentro yo en la escuela en este momento? Entonces, de esa manera es que nosotros armamos o formamos oraciones en inglés, teniendo en cuenta la estructura que vamos a utilizar. Entonces, si yo quiero decir, por ejemplo, vamos a hacer acá un pequeño ejercicio. Si yo quiero decir, mi amiga está triste, ¿cómo lo diría en inglés? ¿Cómo empezaría a formarlo? ¿Es una oración afirmativa o negativa, en primer lugar? Afirmativa, muy bien. O sea que debemos seguir el orden de las afirmativas. Entonces, mi amiga, ¿cómo digo yo mi amiga en inglés? My friend, good. Entonces, my friend, ella es quien protagoniza la acción o hace la acción. My friend. Y my friend, como no sabemos si es ella o es él, igual en cualquiera de los dos casos, podemos utilizar el mismo to be muy bien. Utilizamos el is. My friend is sad. Gracias, Juan. Entonces, my friend is sad. Mi amiga está triste. Ahora, si yo paso esta oración a negativo, ¿cómo me quedará? Si pasamos la oración a negativo. Aquí les dejo para que puedan ver. Muy bien. My friend queda exactamente igual, solo que aquí vamos a decir que ella isn't. My friend isn't sad. Muy bien. Cambia de is a isn't con la negación. Y si quiero hacer la pregunta, ¿está mi amiga triste? ¿Cómo la haré? ¿O cómo será el orden entonces? Is she sad? Muy bien. De esa manera es que funcionan todas las oraciones en inglés. Solo que más adelante con los tiempos verbales pues se van complicando un poco más porque se van adicionando cosas. Pero la estructura siempre se va a mantener igualita, nunca va a cambiar. ¿Listo? Entonces, ese es nuestro primer tema. Cómo formar oraciones en inglés usando el verbo to be. Entonces, creo que esta parte del tema está comprendida, ¿cierto? ¿Me contestan todos, por favor? ¿Sí es comprendible esta parte del tema? ¿Sí la comprendieron? Juan Pablo, Fabián, por favor, ¿me contestan?
Don Yomar también, si es comprendible o no. Si ven que parece que hablará con 4 personas y el resto estuvieran ausentes. Bueno, conste que estoy haciendo preguntas porque ustedes nunca hacen preguntas. Entonces, doy por sentado que hemos entendido el tema. Vamos a avanzar a la siguiente parte. La siguiente parte es algo que podemos combinar con este tema, que es el uso de las WH questions. Las WH questions en inglés son palabras que nosotros empleamos para realizar preguntas. Entonces, normalmente para hacer preguntas, aquí lo que hicimos fue utilizar, si ustedes se dan cuenta, lo que hicimos fue utilizar el auxiliar. Pero hay algunas palabras que son específicamente para hacer preguntas sobre cosas específicas. Por ejemplo, el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, cuánto, con qué frecuencia. Todas esas palabras que nosotros utilizamos también en español existen en inglés y son conocidas como las WH questions. Entonces, son bastantes WH questions, son aproximadamente como unas 15 WH questions. Esta parte de acá yo me la voy a saltar porque esto es lo mismo que nosotros ya acabamos de ver con verbo to be. Entonces, cuando queremos hacer una pregunta específica sobre, por ejemplo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ese cómo tiene que llevar una expresión en inglés. Entonces, las expresiones son estas que van a encontrar en este cuadrito de acá. Aquí. Entonces, ¿por qué se llaman WH questions? Porque si ustedes se dan cuenta, la mayoría de ellas empiezan con WH, con las letras WH. Entonces, por eso son WH questions. Entonces, tenemos esta primera de acá, que es who. Who es una WH question que se utiliza para preguntar por personas. Ustedes siempre se guían por el muñequito que hay acá, ven. Entonces, nos dice que se utiliza para preguntar por personas. Entonces, ¿quién sería la traducción más adecuada para who? ¿Quién? Es el quién que nosotros utilizamos en español. Who is that person? ¿Quién es esa persona? Who is that woman? ¿Quién es esa mujer? Who are you phoning? ¿A quién estás llamando? Vean que en este caso, los ejemplos de las WH question también están hechos con verbo to be. Who is that woman? Who are you? Entonces, ¿en qué posición se encuentra la WH question respecto de la estructura que nosotros ya vimos? ¿Qué lugar ocupa esa palabra para hacer preguntas, esa WH question? Dentro del orden de la estructura, ¿qué número de elemento es? Van de primero, muy bien. Muy bien, Juan. Entonces, ¿cuál es la característica para poder trabajar con estas WH questions? Que no importa el tema gramatical, siempre van a estar de primeras. Siempre, en todas las preguntas, bien. Es lo primero que ponemos. En todas. Entonces, tenerlo en cuenta en el momento en el que vayan a hacer el ejercicio de organizar oraciones. Siempre la WH question, en caso de que la haya, tiene que ir de primeras. ¿Listo? Entonces, who, que es la palabra que utilizamos para preguntar por personas. Where, que lo utilizamos para preguntar por sitios o por lugares. Where do you live? Where are my boots? ¿En dónde vives? ¿En dónde están mis botas? Ese dónde es nuestra palabra where. Tenemos también when.
When, que se refiere a cuándo. ¿Cuándo? Cuando estamos hablando de un tiempo, preguntando por el tiempo, o cuando estamos hablando de un momento específico. When can I see you? ¿Cuándo puedo verte? When did you see him last? When did you last see him? ¿Cuándo lo viste por última vez? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When is the concert? ¿Cuándo es el concierto? Entonces, siempre que estemos preguntando por una fecha o por un evento o una ocasión específicas, siempre vamos a hacerlo con when. Tenemos también el why. Why. Cuando utilizamos el why, estamos preguntando el porqué de las cosas. Estamos preguntando por razones o explicaciones. Asking for reason o explanation. Preguntar el porqué, la razón de tal cosa. Entonces, why were you late? ¿Por qué llegaste tarde? Why were you late? Why was he late? Why was he late? Aquí, por ejemplo, valga la redundancia, con el ejemplo que estábamos haciendo. My friend is sad. Cuando dejamos la pregunta decía, is she sad? Is she sad? Y si nosotros utilizamos, por ejemplo, la W question, yo creo que eso casi ni se ve allá abajo. Cuando nosotros utilizamos la W question why, agregamos esa W question, lo que empezaremos a hacer es a preguntar el motivo por el cual está ella triste. Ya no simplemente estamos preguntando si está triste o no, sino estamos preguntando el motivo. Why? ¿Por qué estás triste? Why? ¿O por qué está ella triste? Entonces, why para pedir explicaciones. Why. Tenemos otra que es el what. What. El cual es el qué que utilizamos nosotros en español. ¿Qué? What. Y lo utilizamos para preguntar por algo específico o por un objeto. ¿Listo? What is the matter? ¿Cuál es el problema? What time is it? ¿Qué hora es? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What is my mother doing? ¿Qué está haciendo mi mamá? What is this? ¿Qué es esto? Entonces, siempre va a estar preguntando por cosas específicas. What, que en español significa qué. Tenemos el how. How. How es la W question que utilizamos para preguntar por la manera o la forma en que algo se hace. How are you? ¿Cómo estás? How does it work? ¿Cómo funciona? How do you go to school? ¿Cómo vas al colegio? Entonces, siempre que preguntamos o que hacemos una pregunta con how, estamos preguntando por un proceso. ¿Cómo se hace tal cosa? Entonces, how do you do coffee? ¿Cómo haces el café? How do you fix a bike? ¿Cómo arreglas una bicicleta? Entonces, how siempre por procesos o maneras de hacer algo, por la forma en que se hace algo. Tenemos por este lado which, el cual nos está preguntando por decisiones, básicamente.
siempre que tengamos que elegir entre una cosa u otra, va a ser la pregunta hecha con which. Entonces, which is better exercise, swimming or tennis? ¿Cuál es mejor ejercicio, nadar o jugar tenis? Which of the applicants has got the job? ¿Cuál de los aplicantes o de los aspirantes obtuvo el trabajo? Entonces siempre estamos en modo de elección de elegir algo cuando nos preguntan which. Which is your favorite song? ¿Cuál es tu canción favorita? Which is your favorite t-shirt? ¿Cuál es tu camiseta favorita? ¿Listo? Entonces, which, ¿cuál? ¿Cuál? En español. Y lo utilizamos para preguntar por opciones, por alguna decisión que se tenga que tomar. Y vamos a ver por último el how many y el how often. Entonces, how many lo utilizamos cuando estamos preguntando por algo que es contable, que podemos contar. Recuerden que el tema de contables e incontables nosotros ya lo vimos. Entonces, how many cuando preguntamos por algo que podemos contar. Entonces, por ejemplo, how many people were there? ¿Cuántas personas se encontraban allá? How many TVs are in your house? ¿Cuántos televisores hay en tu casa? How many siblings do you have? ¿Cuántos hermanos o hermanas tienes tú? How many, para hacer preguntas, para preguntar por cantidad se llama esto, pero que sean contables. Contables. Si no es contable, no podemos utilizar how many. Para los que no son contables, utilizamos otra opción que es el how much. How much. Pero el resto, how many para todo lo contable. Y por último, vamos a ver how often. How often. How often se refiere a la frecuencia con la que alguien hace algo. ¿Verdad? Asking about frequency. Entonces, por ejemplo, ¿con qué frecuencia vas tú al gimnasio? ¿Con qué frecuencia visitas a tus papás? ¿Con qué frecuencia ves películas? Entonces, siempre que nos refiramos a algo que tenga que ver con frecuencia, con la frecuencia en que se realiza una acción, utilizaremos el how often. ¿Listo? Entonces, vamos a dejarlas en esa cantidad. Hay muchas más, vean. Por ejemplo, aquí tenemos también el whose, tenemos how far, how long, how old, how much. Pero vamos a dejarlas simplemente en las que teníamos ahí arriba, en el cuadrito. Hasta ahí las vamos a dejar. ¿Dudas o preguntas respecto a este tema de WH questions, chicos? ¿Dudas, preguntas que pueda solucionar? ¿Alguien que no haya entendido algo? ¿Seguros, seguritos, seguros? Entonces, voy a colocar un par de guías respecto a este tema en la plataforma de EducaPlay, en la de EducaPlay, no, perdón, en la de Live Worksheets, que es donde ustedes están trabajando las guías interactivas. Entonces, vamos a ver cuáles son las que voy a colocar. Esto es de primaria. Vamos aquí. Por acá. Entonces, vamos a trabajar con esta primera que hay acá, o les voy a asignar más bien esta primera que hay acá, que es bastante sencilla.
En esta lo único que ustedes deben hacer es escribir si va con am, con is o con are. Recuerden que eso depende del pronombre personal. ¿Listo? Entonces, por acá, verbo to be. Esta de acá. Entonces, esta se las voy asignando de una vez. Ustedes son English 3A. Y vamos a buscar a ver si hay una de organización de oraciones. No, yo creo que la vamos a hacer con esta de acá, que tiene que ver también con preguntas. Entonces, les están preguntando o les están pidiendo, aquí por ejemplo, completar lo mismo con am, is o are, pues dependiendo del pronombre personal que tienen. Aquí les están diciendo que deben hacer la oración negativa. Entonces recuerden que para hacer la negativa lo único que tienen que hacer es identificar con cuál de los tres to be tienen que trabajar, si es con am, con is o are, y colocarlo de manera negativa. Entonces, si por ejemplo Carl es un nombre de hombre, quiere decir que es un hombre. ¿Con qué verbo to be nos corresponde trabajarlo? ¿Con am, con is o con are? Con is, muy bien. Y como nos toca hacer las negativas, entonces pues quedará como isn't. Uy, me comí la i. Isn't. Y así sucesivamente, pues elegirán ustedes el to be. Recuerden que el único que no pueden combinar de esta manera es el am. Entonces este sí quedará como am not. Siempre van a quedar separados porque es el único que no se puede combinar. ¿Listo? Ahí ya les estoy dando esa respuesta. Viene la parte de aquí abajito que me gusta porque está relacionada con las WH questions. Vean. How old is March? ¿Qué edad tiene March? How old? ¿Qué tan vieja es? Entonces, ¿cómo responden ustedes? ¿Qué edad tiene March? Entonces buscamos a March. Entonces, aquí, March, colocamos, ¿quién hace la acción? March. Colocamos el verbo to be, March is 12, que es la edad, y le colocamos la expresión years old. March is 12 years old. Entonces, como nos están preguntando por edades, lo que hacemos es seguir esta estructura de acá. ¿Sí es claro, chicos? ¿Cómo van a contestar? Bien. Entonces, vamos a asignar esta de acá, que también está facilita. Esta de acá no es necesario llenarlo, ¿no? Lo de colegio, nombre, apellido y eso no es necesario llenar. Entonces, esta les queda asignada acá también. Bien. Y vamos a trabajar una última que sea respecto solo a WH questions. Esto es, ustedes son 3. Entonces, vamos a trabajar una que sea solo con WH questions.
Voy a agrandar esto acá. Bien, vamos a trabajar esta de acá. ¿Listo? Está súper cortica también, pero porque elijo esta de acá y no una larga. Esta de acá la voy a elegir porque esta de acá es de formación de oraciones, es decir, deben fijarse ustedes en el orden de la oración que tienen. Claro que esto no, porque esto tiene auxiliares de otros tiempos gramaticales. Entonces no, no porque se me confunden ustedes. Y ahí sí no quiero confusiones con eso. Entonces vamos con esta de acá. Vean. ¿Qué tienen que hacer? Aquí deben colocar el número que corresponde. Entonces, cuando utilizamos who, cuando utilizamos where, when, how, what y what. Y why, perdón. Entonces, aquí tienen cada una de las respuestas. ¿Cómo saben ustedes cuál tienen que elegir sin necesidad de que tengan que traducir absolutamente nada? Muy fácil, porque ustedes aquí en la teoría ya tienen el cuadrito, vean. Entonces, cuando les dicen how, les están preguntando por una manera o una forma. Vean las palabras, simplemente con las palabras. Way, manner or form. Y si nosotros venimos a mirar, ¿dónde están? About time, about quantity, about reason, pero es que aquí no está how. Ya la estaba buscando acá y acá no está. Entonces, con why. Why. Las palabras clave, reason o explanation. Entonces, vienen ustedes y buscan esas palabras claves acá. Entonces, information, no. Information about people. Reason o explanation. Entonces, la number 3. Entonces, esa es para why. Entonces, vienen ustedes acá y colocan el number 3. Y así sucesivamente, sin necesidad de traducir. No traduzcan porque si no, ahí se demoran siglos haciendo esto. Aquí sí les va a tocar traducir en caso de que no entiendan muy bien la pregunta. Entonces, la idea es con esta completar con what, where, who, when, why o how, dependiendo de que les estén preguntando. Entonces, si la respuesta que les dan a la pregunta es I am from Spain, yo soy de España, ¿cuál será la pregunta que les están haciendo? Si la respuesta es yo soy de España, ¿qué pregunta les estarán haciendo? Ustedes cuando responden con su nacionalidad, cuando les preguntan qué, ¿de dónde eres? ¿De dónde? ¿Dónde? Entonces ya sabemos que nos están preguntando por un lugar. Y para preguntar por lugares, recordemos que es when. When. Entonces seleccionamos nuestra opción adecuada. De esa manera contestamos este puntico que hay acá. Y por último, mentiras. Tercer punto es organizar. ¿Cuál es la pregunta con la respuesta que tenemos acá? Entonces, who is that woman? En este caso, that woman, decimos, she is my mom. Ella es mi mamá. Nos están preguntando por quién es esa señora o esa persona. Entonces, ella es mi mamá. Y unimos con el lapicito. Y tenemos, creo que este sí es el último punto. Ay, no. Son 2 puntos más. No. Sí les voy a asignar esta, pero la van a contestar únicamente hasta el tercer punto. ¿Listo?
únicamente hasta el tercer punto. De ahí en adelante, todavía no. ¿Listo? Porque ahí esa parte se me confunden un poquito. Entonces, yo califico únicamente hasta el tercer punto. Cuando igual terminen de desarrollarla, le van a dar finish e igual le van a dar el puntaje. Ah, bueno, este punto sí lo pueden hacer. Este punto sí es sencillo, más que el otro. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Tienen la lectura, súper chiquita. Tienen acá las preguntas. Who Darry leads it first at school. Entonces, hacen la lectura. Chicos, no traduzcan absolutamente nada. No traduzcan, no tienen que traducir. Entonces, aquí, por ejemplo, who did Larry see first at school? Entonces, ¿qué van a empezar a hacer ustedes? A buscar palabras clave. Entonces, Larry, pues es la persona de la que están hablando. Y dice que he's so scared that he won't have any friends. His friends, ta, 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 ta. His new class and that his teacher will be mean. Ta, ta, ta. Entonces, por acá nos hablan de despertarse. Entonces, vean, palabras clave. ¿Cómo las utilizan? Nos dicen first en la pregunta. Y por acá, vean, first. So, sí. So, his best friend and Timmy. Entonces, aquí abajito ustedes tienen todas las respuestas. Entonces, lo que hacen es arrastrarla. Pero por favor, no traduzcan. No traduzcan porque traducir todo esto ustedes se van a demorar muchísimo tiempo porque tienen que escribirlo porque esto no se deja copiar ni pegar en ningún lado. No traduzcan. Busquen siempre palabras clave. Entonces, who did Larry do when he first saw Timmy? Entonces, miran entre sus respuestas y dependiendo de las respuestas vienen aquí al texto y buscan una palabra clave. Entonces, por acá, por ejemplo, they ate breakfast. Por acá tiene que haber algo que tenga que ver con breakfast. Entonces, así van descartando y van mirando las respuestas. Eso quiere decir que este punto 5 sí. El que no califico es este punto 4. Este sí no. Entonces, este queda descartado y lo descuento del puntaje que ustedes obtuvieron en la guía. Para que por favor estén atentos. Quiere decir que es punto 1, punto número 2, punto número 3 y de ahí se saltan al punto número 5. ¿Listo, chicos? Esta también les va a quedar asignada. Acá. Entonces, cuando ingresen, recuerden que cada uno tiene su usuario y contraseña. Cuando ingresen, ya tendrán las guías asignadas para poder trabajar. ¿Dudas o preguntas, chicos? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Todo claro, súper claro? Punto 1, 2, 3 y 5. El último. El que se saltan es el 4. ¿Listo? El único que se saltan de la última guía es el 4. De resto, puntos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, no se preocupen porque no les va a llegar, obviamente, el puntaje completo. No les va a llegar a 9 ni a 10 la guía porque no están respondiendo un punto. Pero tranquilos que yo deduzco ese punto de la calificación final. Entonces, yo no califico sobre el puntaje final, sino sobre los 4 punticos que ustedes desarrollan. Eso sí, no hay problema. Entonces, si no hay dudas ni preguntas, chicos, eso sería todo por el día de hoy.
Entonces, en un momento ya les publico las dos guías para que puedan empezar a trabajar. ¿Listo? Me asusta que estén tan callados. Voy a cortar por acá la grabación. Listo, chicos. Pueden